En el fútbol moderno, no siempre te expulsan por una falta. A veces, te expulsan por decir la verdad. Hay palabras que pesan más que una tarjeta roja. Y en el mundo del fútbol, abrir la boca en el momento equivocado puede costarte la carrera, tu imagen e incluso tu libertad. Quizás creas que el mayor peligro para un futbolista está dentro del campo, como puede ser una entrada dura, una lesión mal curada o una final perdida. Pero hay algo mucho más peligroso: decir lo que no quieren que digas. Algunos lo han vivido en carne propia. Ídolos caídos, estrellas olvidadas, exiliados del balón, o jugadores que se atrevieron a denunciar la corrupción, opinar sobre política o enfrentarse al poder y pagaron un precio altísimo. Y no hablamos de rumores, hablamos de casos reales. Futbolistas sancionados, perseguidos, vetados por decir lo que pensaban, y declaraciones que desaparecieron de los medios. Entrevistas censuradas y carreras truncadas por algo tan simple como hablar con honestidad. ¿Por qué ciertos temas están prohibidos? ¿Quién decide lo que puede decir un jugador? ¿Y qué ocurre cuando alguien cruza la línea? En este video vamos a contarte lo que nunca verás en una rueda de prensa. Verás casos concretos, nombres reales y pruebas, y una pregunta que sobrevuela cada historia. ¿Está el fútbol tan limpio como parece o tan controlado como tememos? Prepárate, porque estás a punto de ver lo que muchos intentan que no sepas. Esto no va de goles ni de títulos. Esto va de verdad. Y de cómo el fútbol la castiga. Empezamos. No todos los que desaparecen del fútbol lo hacen por bajo rendimiento. A veces, simplemente dijeron demasiado. Y lo vas a comprobar con los siguientes 4 casos que tengo preparado para ti. A veces, un simple gesto puede tener más consecuencias que una agresión, y eso lo aprendió Nicolás Anelka del modo más brutal posible. Te pongo en contexto. Era diciembre de 2013 y el West Bromwich Albion se enfrentaba al West Ham United en la Premier League. Anelka, entonces con 34 años, marcó un gol, pero su celebración no fue cualquiera. Hizo un gesto con el brazo derecho extendido hacia abajo y el izquierdo tocando su hombro. Era la quenelle. ¿Pero qué es la quenelle? Es un gesto creado por el humorista francés Dieudonné Mbala, utilizado por él y sus seguidores como un símbolo de protesta contra el sistema político y financiero. Sin embargo, muchas asociaciones judías lo interpretaron como un saludo nazi invertido o un símbolo antisemita camuflado. Y claro, en menos de 48 horas, el gesto desató una tormenta mediática internacional. Asociaciones judías exigieron sanciones inmediatas. El gobierno británico presionó públicamente a la FA, la Federación Inglesa. Se abrió una investigación urgente. Por otro lado, Anelka explicó que el gesto no era antisemita, sino un homenaje a su amigo Dieudonné, con quien compartía ideas críticas hacia el sistema. Incluso aclaró: "Estoy en contra de todas las formas de racismo y odio". Pero no fue suficiente. La Federación Inglesa fue implacable. 5 partidos de sanción, 80.000 libras de multa y obligación de asistir a un curso de educación en diversidad. Por si fuera poco, también tuvo una advertencia de que futuras infracciones podrían significar la expulsión definitiva. Además, el West Brom terminó rescindiendo su contrato y Anelka no volvió a jugar profesionalmente en Inglaterra. Y aunque tuvo un breve paso posterior por India y algunos clubes menores, su carrera en la élite se terminó ese día. ¿Qué hizo realmente Anelka? Lo que molestó al sistema no fue solo el gesto, sino el mensaje que venía detrás. Anelka nunca pidió perdón, nunca se arrodilló ante la presión pública y siguió defendiendo su derecho a expresarse. Y en un mundo como el del fútbol, donde las figuras públicas están entrenadas para decir lo políticamente correcto, él fue la voz disonante. ¿Por qué incomodó tanto al poder? Porque puso el foco en algo incómodo: la censura selectiva en el deporte. Puedes promocionar apuestas, marcas de alcohol o regímenes autoritarios, pero si haces un gesto ambiguo que critique al sistema o sus símbolos, estás fuera. ¿Realmente fue un gesto de odio? ¿O más bien una forma de resistencia?
¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y lo políticamente aceptable en el fútbol? Anelka no fue suspendido por un acto violento, ni por dopaje, ni por amañar partidos, sino por un gesto silencioso. Y eso dice más del sistema que de él. Año 1995, partido entre el Crystal Palace y el Manchester United. Eric Cantona, ídolo de los Red Devils, uno de los jugadores más talentosos y carismáticos de su época, era también un hombre de carácter explosivo. Y durante ese partido, tras ser expulsado por una falta, Cantona fue insultado por un aficionado rival mientras salía del campo y el francés no lo toleró. Saltó la valla publicitaria y le propinó una patada voladora en el pecho. El mundo del fútbol se paralizó y Eric Cantona tuvo consecuencias. Sanción de 9 meses sin jugar, multa económica, servicio comunitario, campaña mediática en su contra y un riesgo real de ser vetado del fútbol inglés para siempre. Pero ¿sabes qué fue lo más impactante? La reacción posterior de Cantona. Cuando todos esperaban disculpas, palabras medidas o sumisión, hizo una declaración legendaria que se quedó grabada para siempre en el mundo del fútbol. En una rueda de prensa abarrotada, Cantona se levantó, se acercó al micrófono y dijo con toda la calma del mundo: "Cuando las gaviotas siguen al barco pesquero, es porque piensan que las sardinas serán lanzadas al mar". Y se fue sin más. Fue una frase críptica, filosófica y desafiante. ¿Una burla al periodismo? ¿Una metáfora de la prensa carroñera? ¿Una crítica al sistema? Todas las anteriores. Y aunque regresó al fútbol tras la sanción, nunca se cayó. Siguió usando su plataforma para criticar al poder, al sistema y a los medios. Y tras retirarse, se transformó en activista, actor y símbolo de rebeldía intelectual. Cantona no fue silenciado del todo, pero el sistema hizo todo lo posible por domarlo, solo que él era indomable. ¿Por qué incomodó tanto? Porque no solo era un futbolista rebelde, era un pensador, y eso es mucho más peligroso que un jugador agresivo. No buscaba encajar, no daba discursos vacíos, no era un producto comercial. Cantona era conciencia, y eso molesta. En un deporte cada vez más controlado por intereses, patrocinios y narrativas preaprobadas, ¿hay espacio para un jugador como Cantona hoy? Y si lo hubiera, ¿cuánto duraría antes de ser silenciado? Te lo digo porque aunque esa patada no le dejó en buen sitio, el verdadero problema para la élite no era su agresividad en el campo, sino en su libertad de expresión. De marcar goles en un mundial a conducir un Uber en el exilio. Todo por decir la verdad. Hakan Şükür fue durante años el delantero más emblemático del fútbol turco. Fue ídolo del Galatasaray, máximo goleador de la selección nacional y protagonista de uno de los momentos más icónicos del fútbol turco. Su gol a los 11 segundos del partido por el tercer puesto en el Mundial de 2002. Podríamos decir que era un héroe, un símbolo y un modelo para toda una generación. Pero todo cambió cuando se atrevió a criticar abiertamente al gobierno de Turquía. ¿Qué dijo o hizo? Hakan Şükür era simpatizante del movimiento liderado por Fethullah Gülen, un clérigo exiliado en Estados Unidos, acusado por el gobierno de Erdogan de orquestar el intento de golpe de Estado de 2016. Şükür no participó en el golpe, pero había sido miembro del Parlamento turco entre 2011 y 2013. Y claro, desde entonces se mostró crítico con el autoritarismo creciente del gobierno. En entrevistas y redes sociales, empezó a denunciar la persecución a periodistas, el deterioro de las libertades civiles y la corrupción estructural. Nada más peligroso para un régimen que un ídolo popular con voz propia. ¿Las consecuencias? Su nombre fue borrado de todos los registros oficiales. Su familia fue acosada. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Su padre fue encarcelado. Sus propiedades fueron confiscadas y se emitió una orden de arresto en su contra. Tuvo que huir del país tal cual con lo puesto y se exilió en Estados Unidos y en un giro tan trágico como revelador, empezó a trabajar conduciendo un Uber para sobrevivir. Lo que te puede cambiar la vida sin que tú hayas hecho nada malo. ¿Por qué incomodó tanto? Porque Şükür no era un político ni un activista. Era un futbolista, un campeón del pueblo, un ídolo que se salió del guión.
Y en lugar de vender su imagen al sistema, prefirió perderlo todo antes que callar, aunque su valentía expuso una verdad incómoda. En algunos países, ni siquiera las leyendas están a salvo si se atreven a pensar diferente. ¿Cuántos otros se callan para no perderlo todo? ¿Cuántas verdades estamos dejando de escuchar por miedo, censura o presión? Aunque si esta historia te ha impactado, espera a escucharla del siguiente protagonista. Yo no vine aquí a hacer amigos, vine a señalar a los ladrones del fútbol. Romario fue campeón del mundo en 1994, Balón de Oro de la FIFA, ídolo de muchos aficionados del Barça, del PSV y de la selección brasileña. Y fue uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol y uno de los pocos que decidió no callarse cuando lo tuvo todo. De hecho, tras su retirada, Romario dio un giro inesperado a su carrera y pasó de delantero a político. ¿Su objetivo? Luchar contra la corrupción estructural del fútbol brasileño. Y no fue una pose, fue a por todos. ¿Qué dijo o hizo? Una vez dentro del Congreso Nacional como diputado federal y luego como senador, Romario empezó a denunciar públicamente las redes de soborno en la Confederación Brasileña de Fútbol, la relación oscura entre la FIFA y el Mundial de Brasil 2014, el uso de dinero público para enriquecer a dirigentes mientras millones vivían en favelas y, lo más impactante, dio nombres. Se enfrentó directamente a Ricardo Teixeira, expresidente de la CBF, acusado de múltiples casos de corrupción. Romario no hablaba como político, hablaba como quien conoce desde dentro las miserias del sistema. ¿Qué consecuencias sufrió? Intentaron desacreditarlo mediáticamente, fue atacado desde los círculos de poder político y deportivo, sufrió campañas de desprestigio que intentaban empañar su legado deportivo y recibió amenazas y presiones constantes. Pero Romario nunca se cayó. De hecho, años después, muchos de los directivos que él denunció terminaron procesados o encarcelados por corrupción. ¿Por qué incomodó tanto? Porque era uno de los suyos. No hablaba desde fuera, sino desde lo más profundo del vestuario y los despachos. Y lo hacía con la autoridad de quien había tocado la gloria, pero no se vendió. Romario demostró que se puede ser leyenda y también consciente, valiente y combativo. En un mundo donde muchos callan para no perder contratos o reputación, él eligió perder privilegios para defender la verdad. ¿Te callarías como todos? ¿O tendrías el valor de enfrentarlo, aunque lo pierdas todo? Hoy hemos recorrido historias de futbolistas que lo arriesgaron todo por algo más grande que la fama, la verdad. Jugadores que decidieron no seguir el guión, que se salieron del carril, que pusieron en jaque al sistema y el sistema no perdona. Pero ¿sabes qué es lo más aterrador? Que por cada Anelka, por cada Romario, por cada Hakan Şükür, hay decenas de jugadores que han sido callados antes de poder hablar. Algunos desaparecen del radar, otros son reeducados, y los más peligrosos simplemente dejan de estar en la conversación. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O censura encubierta? ¿Qué no nos están contando? Nos enseñan goles, nos enseñan sonrisas, nos enseñan camisetas y escudos, pero nos ocultan las decisiones en los despachos, los pactos bajo la mesa y los contratos que no se firman por hablar de más. El fútbol no es solo un deporte, es un negocio. Y en los negocios, la verdad incomoda más que una derrota. Y ahora que ya lo sabes, te toca decidir. ¿Vas a mirar al fútbol como siempre? ¿O vas a mirar más allá? Porque amigo, si un futbolista con millones en el banco, fama mundial y una carrera histórica puede ser silenciado por decir lo que piensa, ¿qué no harían contigo o conmigo si un día levantamos la voz? Si este video te ha hecho pensar, te ha removido o te ha hecho mirar al fútbol con otros ojos, no olvides suscribirte activando todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video, porque lo que viene va a incomodar aún más. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de todas estas historias te impactó más? ¿Y qué otra verdad crees que nos están ocultando en el fútbol? Nos vemos en el próximo video, donde el silencio no tiene cabida.